Bueno, yo estoy aquí en la región, o sea, entre Uruguay y Argentina y Brasil, en el cuadro de un proyecto de investigación que estoy desarrollando en la Universidad Autónoma de Lisboa, en su centro de investigación en relaciones internacionales que se llama Observare. Y yo soy investigador integrado en ese centro y la idea que tenemos y lo que busco desarrollar es en torno de la importancia del petróleo, del sector energético en las relaciones internacionales. Como obviamente el tema es muy largo, he optado por centrarme en la cuestión de las empresas nacionales de energía, las empresas que son detenidas por los estados en el cuadro de la producción de petróleo y comercialización de petróleo. Y bueno, los acontecimientos recientes con lo que pasa en YPF, Argentina, y su ruptura con Repsol, me han despertado el interés por lo que supone en cuanto a un cambio en la dirección de esa empresa. Le doy un ejemplo muy concreto. Hoy día, con el aumento de los precios del petróleo, el petróleo se ha transformado en algo que es nuevamente apetecible para los estados. Los estados lo quieren tener para poder generar dinero, para poder generar poder económico y indirectamente poder político. Eso lo vemos ahora con Rusia, por ejemplo, que en los últimos 10 años se ha fortalecido con la cuestión de sus recursos energéticos. Y bueno, en este momento de precios altos en el petróleo, me parece curioso que Argentina vuelva a intentar detener su clásica empresa de producción y de extracción de petróleo. Y la idea es hacer, muy resumidamente, un estudio comparado con tres empresas. YPF, que tiene este cambio de modelo, y identificar lo que conlleva este cambio de modelo, y después también tener los casos de Petrobras, una empresa que tiene una estabilidad mayor en el cuadro internacional y en el cuadro brasileño, y una empresa que tiene una coherencia de dirección desde hace algunas décadas a esta parte, sobre todo después en los últimos años con las descubiertas del presal, del petróleo en profundidad en las aguas más distantes de la costa brasileña. Y después también trabajar la cuestión que se pondrá en el próximo año. El proyecto está estructurado para 2 años. En el próximo año también estudiar la cuestión de Sorangol, que también es una empresa de referencia angoleña en la extracción de petróleo en el Atlántico Sur. Y la idea es entender por qué hay estas alteraciones, por qué quieren los estados volver a controlar las empresas de petróleo, y también qué conlleva esto con respecto a sus políticas y a su política externa. Bueno, el Mercosur, yo no soy particularmente un experto en Mercosur, pero el Mercosur debería basarse en el ejemplo europeo como un marco de integración de este subcontinente, del continente latinoamericano. En mi opinión hay cosas importantes en el Mercosur, sí, porque también gracias al Mercosur y a la proximidad de estos varios estados en la región, se ha podido profundizar un poco las relaciones entre los que eran rivales de hace años. Si nos pusiéramos en los 70 con la dictadura brasileña y la dictadura argentina, e incluso con proyectos de proliferación nuclear en los dos mayores países, de los dos mayores estados de la región, vemos que el panorama actual es considerablemente diferente. Hay un gran diálogo entre las cúpulas políticas de los países, entre los liderazgos de los países, y eso es muy importante. Lo veo, el proceso europeo ha empezado por la economía.
el carbón y el acero en el inicio de los 50, el plan Marshall en el final de los 40, la forma como los norteamericanos han querido desarrollar la Europa occidental. Yo creo que fue posible desarrollar un proyecto europeo que hoy día tiene componentes políticos, económicos, sociales, gracias a la economía. La economía ha arrastrado los otros procesos de integración. Por lo que veo que, por lo que entiendo, el Mercosur también necesitaría de una mayor integración industrial, de una mayor integración en términos de unión aduanera, pero por lo que me parece hay industrias rivales en los varios estados que tienden a protegerse y tienen un peso muy grande en la economía y en la política de los países. Después hay el ejemplo del social, que es muy importante. En Europa esta ha sido una consecuencia de la integración económica, pero acá puede que sea un camino diferente, puede que programas como ya existen de incentivo a que los estudiantes van de unas universidades a las otras, hagan un periodo en el exterior, en las universidades de Mercosur, un estudiante que estudia aquí en Ort estudios internacionales pueda irse, por ejemplo, a Porto Alegre o a Santa María o a Brasilia a hacer un semestre de sus estudios, que venga un estudiante de Argentina, de Córdoba, de Buenos Aires, acá a Ort. Esto es importante porque esto es también la otra fase del desarrollo en el caso europeo. Ha habido todo este proceso económico, pero las sociedades se han integrado más. No hay un solo Estado europeo hoy día, eso es impensable, no hay siquiera una federalización efectiva de Europa, pero los europeos empiezan a ver puntos comunes que los identifican, que son mutuos a los ciudadanos europeos. Yo tengo un pasaporte de la Unión Europea, si yo tengo un problema, por ejemplo, en un país, estoy en el extranjero, si tengo un problema en un país que no tenga embajada de Portugal, siendo yo portugués, yo puedo acudir a la embajada de cualquier otro país, cualquier otro de los 27 países de la Unión Europea. Y esto es muy importante, es importante porque fomenta una idea de ciudadanía. Esto transforma las identidades políticas, transforma los espacios de integración. Yo creo que puede ser este un buen camino alternativo para contornar, para tornear los problemas de la integración estrictamente industrial y económica, las rivalidades económicas, ir por la cultura. Mercosur tiene una ventaja muy grande con relación a la Unión Europea. Acá solo se hablan dos lenguas, el portugués y el castellano. Acá, alargando hasta Venezuela incluso, y en todo este subcontinente hasta Norteamérica, hasta México, y hoy día en gran parte también de Estados Unidos, el castellano es una lengua que tiene una presencia muy activa. Y esto debe fomentar la integración de Mercosur desde el punto de vista cultural y social. En Europa tenemos, creo que 26 lenguas de trabajo en la Unión Europea. Si usted está en una reunión del Parlamento Europeo, los traductores simultáneos son casi tantos como los diputados. Son cabinas y cabinas de traductores simultáneos porque las reglas implican que se traduzca todo para la lengua de los diputados que existen. Si yo oigo a un diputado esloveno, el diputado portugués, el español, el diputado inglés, todos esos tienen una traducción simultánea. Y esto es muy importante. Y otro elemento, un elemento más político, el económico, el social y ahora más el político. Puede ser interesante la cuestión de la elección directa del Parlamento de Mercosur. En Europa, las elecciones europeas no son un suceso, no son, porque tienen una baja participación, porque hay poca integración entre las fuerzas políticas de cada país, porque la ciudadanía no entiende bien que el socialista portugués tenga más afinidades muchas veces con el socialista francés que con el conservador portugués, o que el conservador portugués tenga más afinidades con el conservador griego que con el socialista portugués. Hay necesidad de esta afinidad ideológica sustituir la afinidad nacional.
Pero es un paso, ha sido un paso importante en el 79, que se haya creado un parlamento de elección directa, porque eso da señales importantes, nos da una idea de algo que camina para una unión, para algo semejante estructuralmente aproximado a lo que ocurre con un Estado, y esto permite la integración política y permite que los ciudadanos la vean como algo más importante y algo estructural. No obstante, hay una tarea pedagógica muy grande a hacer para convencer para las ciudadanías de los diferentes países a que valoren con la importancia debida este tipo de elecciones, este tipo de órganos políticos. Yo creo que la elección directa del Parlamento de Mercosur es un paso que puede ser importante. Ahora, es importante que no la hagan únicamente con objetivos populistas, como muchas veces se ve, desgraciadamente, en Latinoamérica y en otras regiones también de Europa, obviamente, y en Estados Unidos incluso. Hay populismo por todas partes. Ahora en las elecciones europeas tenemos la extrema derecha creciendo en Francia con algún discurso y partidos con discurso marcadamente antisemita, por ejemplo. Nuevamente estamos viendo esto en Europa. Pero en Latinoamérica es importante que no se aprovechen estos pasos de integración con el discurso del populismo, de la exclusiva agregación ideológica por coincidencia de los gobernantes que están en el poder en un dado momento. Es importante. La construcción europea ha empezado con un gran pacto entre democristianos y socialistas, por ejemplo, y socialdemócratas. Ha habido un pacto entre estas dos partes para dar inicio a la construcción en los fines de 40 y en los 50. Es importante que esto sea algo coherente, que cambien los gobiernos, pero que después se mantenga la apuesta por el proceso. Porque si no corren los latinoamericanos, los ciudadanos de Mercosur, el riesgo de ahora hay coincidencia de gobiernos, vamos a elegir un parlamento, pero cuando las cosas cambien se deja el proyecto. Y eso es importante, que haya coherencia y una continuidad.